En esta presentación vamos a aprender a calcular las distancias en el espacio entre dos puntos, entre un punto y una recta, entre un punto y un plano y entre dos planos. Para calcular la distancia entre dos puntos, lo único que teníamos es que recurrir al teorema de Pitágoras, pero en el espacio. Se trataría de calcular la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado de las coordenadas de cada uno de esos puntos. Nada más sencillo. Aquí ni siquiera vamos a citar un ejemplo. Vamos a recurrir ahora a ver cómo calcular la distancia entre un punto y una recta. Y para ello nos vamos a servir del siguiente esquema. Tenemos un punto cualquiera, un punto P, y queremos calcular la distancia con relación a la recta R, de la cual conocemos un vector director de la recta y un punto cualquiera que hemos denominado A sub R. Todo lo que necesitamos es construir un vector que vaya desde el punto A sub R hasta P y calcular el producto vectorial, el módulo del producto vectorial entre ese vector que acabamos de determinar y el vector director de la recta. Todo eso dividido entre el módulo del vector director de la recta. En realidad lo que estamos haciendo aquí es aplicando directamente un poquito de trigonometría, pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a poner un ejemplo. Pretendemos hallar la distancia del punto de coordenadas 3, 4, 5 a esta recta, a la recta x más 1 partido por 1 igual a y más 2 partido por 2 igual a z más 5 partido por menos 1. Lo primero será construir el vector del que hablábamos antes. Desde el punto P hasta el punto A calculamos el vector AP y todo lo que tenemos que hacer es restar sus coordenadas. Y si restamos sus coordenadas, surge el vector 4, 6, 10. Ya tenemos el vector. Pues bien, vamos a calcular el producto vectorial de AP por U, es decir, del vector que acabamos de calcular multiplicado por el vector director de la recta. Lo de siempre, un determinante, primera fila y JK, siguiente fila, las componentes de cada uno de esos vectores. Y si realizamos ese determinante, al final lo que obtenemos es menos 26i más 14j más 2k. Ya tenemos parte del numerador. Ahora se trata de calcular los módulos. Empezamos por calcular el módulo de U, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y el módulo del producto vectorial. Por una parte tenemos que el módulo de U vale raíz de 6 y que el módulo del producto vectorial de AP por U es la raíz cuadrada de 876. Luego, dividiendo esas dos cantidades, obtenemos raíz cuadrada de 876 partido por raíz cuadrada de 6. Acabamos de calcular la distancia, que es igual a la raíz cuadrada de 146. Por tanto, para calcular la distancia entre un punto y una recta, tomamos un punto cualquiera de la recta y construimos un vector que vaya desde ese punto de la recta al punto considerado. A continuación calculamos el producto vectorial, el módulo del producto vectorial del vector que acabamos de obtener por el vector director de la recta, y todo eso lo dividimos entre el módulo del vector director de la recta. Cuando lo que queremos es calcular la distancia entre un punto y un plano, lo que hacemos es imaginar la siguiente situación. He ahí un punto que tiene de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. La distancia mínima al plano vendría dada por ese segmento perpendicular al plano. Pues bien, la distancia se obtiene mediante esta fórmula. Y nada más fácil que ofrecer un ejemplo con el que ilustrar el uso de esta fórmula. Nos piden hallar la distancia del punto de coordenada 1, 2, 5 al plano de coordenada 2x más 2y menos z menos 5 igual a 0. Primer paso. Se trata de sustituir directamente en la fórmula y en el numerador lo que aparece son el producto de A por x sub 0 más el producto de B por y sub 0 más el producto de C por y sub 0 menos 5. Es decir, ese 1, 2, 5 que ves ahí no son otra cosa que las coordenadas del punto. Y todo eso lo dividimos entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal que vendría dado por las coordenadas A, B y C. Si hacemos esas operaciones nos da 3/4. Ninguna complicación, es bastante sencillo recordar la fórmula y aplicarla. Pero ¿y cómo calculamos la distancia entre dos planos que son paralelos? Por ejemplo, vamos a calcular la distancia entre estos dos planos. Un plano que sería 2x más y menos z menos 3 igual a 0 y otro plano que es 4x más 2y menos 2z menos 7 igual a 0. Vamos a utilizar
este pequeño truco. Tomamos un punto cualquiera, si tuviéramos ese punto, de uno de los planos y calculamos la distancia de ese punto al otro plano. Por tanto, para calcular ese punto me vale con, por ejemplo, darle a X el valor 0, a Y el valor 0 y a ver qué sucede. Si lo sustituyo en la primera ecuación, la ecuación del primer plano, ahí tengo una sencilla ecuación de la que puedo despejar el valor de z. Y si despejo el valor de z, me queda que z es igual a menos 3. Ya tengo el punto. El punto en cuestión tiene de coordenadas 0, 0 y menos 3. Ahora se trata de utilizar justo la fórmula que empleé en el ejercicio anterior, esta fórmula. Y aplicando la fórmula, resulta que la distancia entre el punto y el plano, que es la misma que existe entre los dos planos, es esta que ves aquí. Realizando las operaciones indicadas, nos da 1 partido por raíz cuadrada de 24. Por tanto, unas pocas fórmulas que recordar. Y sí, es cierto que se puede hacer de muchas otras maneras este tipo de ejercicio, pero resulta bastante más cómodo recordar estas fórmulas y aplicarlas directamente. Pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.